días, estimados amigos, gusto saludarlos a toda la gente de Colombia, de México, también de Estados Unidos y probablemente de otros países como Ecuador y también Perú. Con toda seguridad tenemos audiencia internacional. Hoy, con el enorme privilegio, la gran responsabilidad de llevar un mensaje importante, un mensaje necesario en tiempos de, entre comillas, crisis, entre comillas, dificultades, pero que si aplicamos ciertos principios, sobre todo del tema tan interesante y tan profundo que vamos a escucharlo el día de hoy. Me dice aquí que se escucha muy bajo. Quisiera que por favor me comenten si efectivamente está muy bajo el sonido o más bien allí, por favor, en este momento validen. Ahí, ok, muy bien, gracias. Entonces, les quería decir que en tiempos en los cuales esta situación, no a nivel suramericano, no a nivel colombiano, no a nivel mexicano, a nivel mundial, la vida nos está enseñando algunas circunstancias, algunas situaciones que vale la pena reconsiderar a la esencia, vale la pena reconsiderar desde dónde nosotros podemos generar acciones válidas, acciones con sentido, acciones con propósito, toda vez de que nos hemos conectado a un proyecto de vida no para vender productos, no para generar acciones pasajeras. Nos hemos conectado a un proyecto de vida que está involucrado todo un conjunto de elementos, de dinámicas que requieren verdadero propósito para ello, verdadero sentido, en el cual el producto, en el cual el dinero es tan solo uno de los elementos del engranaje. Hemos hablado de plan de compensación, estamos hablando constantemente de negocio, estamos por supuesto hablando de productos, estamos hablando de Velash constantemente. A propósito, salud en el nombre de ustedes. Pero es necesario hablar de aquello de que es lo que está detrás de el propósito, es decir, el para qué que se esconde detrás del por qué. Porque el por qué pues son tus sueños objetivos, concretos, ese estilo de vida que quieres tener, las experiencias objetivas que quieres vivenciar y disfrutar. Sin embargo, todo eso tiene un propósito que se esconde y se trata justamente de exponer alguna serie de aspectos que seguramente para varios de ustedes ya es muy bien conocido, pero tenemos personas muy nuevas y vale la pena que consideremos estos aspectos que van justamente a lo profundo, a lo esencial, al alma que se esconde detrás de un accionar que por supuesto está siendo comprometido con Sankey. Permítame compartir esta pantalla de una presentación que hemos preparado para ustedes y justamente se trata del bushido, del código samurái, que de por sí son unas palabras que son sugestivas. Desde niño conocí la palabra samurái y fíjate cómo yo de alguna manera tenía en mi mente una digamos, distorsión de lo que era el significado del samurái, porque uno consideraba como a los samuráis como aquellos guerreros, de acuerdo a las películas que en mi infancia miré, aquellos guerreros malos que lo único que les interesaba era la violencia y el matar. ¿Por qué matar? Y cuando vemos películas, fíjate, se remataba el tema en que había de esas guerras en el cual, por ejemplo, había cierta invasión y entonces venían los soldados japoneses y resulta que los soldados japoneses eran malos y uno como que se alegraba pues cuando un actor o cuando un personaje pues gringo, digamos, mataba a
al actor o al soldado japonés en la película. Pues tremenda distorsión, qué pena, qué vergüenza, porque revisando esta presentación y la verdad, desde que conocí que detrás de los samuráis había un código de ética, un código de comportamiento, una filosofía de vida orientada hacia lo que consideramos los valores esenciales de la vida, pues digo, William, esto lo conocí, esta presentación, en algún evento importante de Sankey aquí en Colombia, que el licenciado Gerd Müller la dio, y que hoy tenemos una, digamos, adaptación de esta desde mi mundo. Pues dije, wow, qué ignorante has sido, qué estúpidas han sido tus actuaciones, porque no habías considerado que detrás de los samuráis hay una profundidad filosófica importante. Comenzando con, por ejemplo, que la palabra samurái viene etimológicamente de samurá, y samurá significa protección y significa servicio. Fíjate de interesante hacia dónde podemos avanzar dentro de esta consideración. Y fíjate, nada más, nada menos que viene del país del sol naciente. Nada más, nada menos que Japón. Japón, fíjate, viene de nipón. Cuando les decimos a los japoneses nipones, es que la raíz de Japón propiamente es Nippon, y Nip significa día y On significa origen, o sea, el origen del sol. Claro, está en el extremo oriente, en la otra latitud del mundo, que por eso le llama el sol naciente. Pero no solamente, fíjate, para mí representa un simbolismo y una distinción geográfica. Es más que eso, porque el sol representa la luz, el sol representa justamente el nuevo día, representa la claridad, representa el esplendor detrás de mi mirada. Entonces, vale la pena reconsiderar nuestra noción de lo que significan los samuráis, de lo que significa mismo Japón, que lo vemos menuditos, chiquiticos, y que de pronto a primera vista tenderíamos a subestimar. Y hoy sabemos que Japón es una potencia mundial, no solamente en tecnología, sino también en salud y en programas efectivos de salud demostrados recientemente, ahorita a raíz de la pandemia que generó estragos en China, en otros países, en Colombia está apenas comenzando, en México también se está dando, Brasil, Ecuador, Perú, países tercermundistas, fíjate, que no han hecho caso a ciertos principios, a ciertas normas, a ciertas pautas, a ciertos códigos que son parte de la naturaleza, de la biología misma, pero que por desconocerlos o por hacernos los locos y no aplicarlos, entonces se tienen los resultados que se tienen. No es gratuito que Japón sea el país, por ejemplo, con el menor índice de obesidad en el mundo. No es gratuito que sea el país que tiene mayor esperanza de vida a nivel mundial. ¿Valdrá la pena aprender de Japón? ¿Valdrá la pena aprender de los que ya saben? ¿Valdrá la pena emular o intentar por lo menos aproximarnos a qué es lo que se esconde detrás de Japón? Entonces, fíjate, solamente para mostrarnos y ubicarnos, porque es que a veces decimos Japón y no tenemos una noción clara. Primero que todo, Japón es un país pequeño, un conjunto de islas pequeñas y que está al otro lado del mundo. En la fotografía izquierda, ahí nos muestra, es un conjunto de islas pequeñas que están en el otro lado del mundo. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo Colombia, estamos viendo México y estamos viendo pues el resto de países, las distancias que hay entre el uno y el otro lugar. Y fíjate que gracias a la innovación, gracias a la ciencia de la nanotecnología y gracias también a la ciencia
de las telecomunicaciones, hoy tenemos la posibilidad de tener una aproximación. Esta fotografía pues representa simbólicamente un momento cumbre, un momento especial en mi vida, toda vez de que hace un poquito más de un año y medio estuvimos visitando por primera vez y cumpliendo un sueño añorado mucho tiempo atrás de estar en Japón, y llegamos con mi querida esposa y un grupo pues de líderes mexicanos. Estuvimos ahí en Japón y nos daban la bienvenida hace 2 años. Fíjate cómo son las circunstancias de la vida. Ya se estaba generando toda una campaña de bienvenida a Tokio 2020, situación que ahorita mismo, en julio, debería de haberse generado ya el tema de los Juegos Olímpicos. ¿Quién iba a pensar que una partícula microscópica iba a generar una inflexión en la manera, en la forma en que los seres humanos vivimos y nos comunicamos? Pero todo esto viene, y lo traigo a cuenta porque, fíjate, Japón tiene un alma y es el código Bushido, es una filosofía de vida, unos códigos, unos principios que rigen la filosofía de los japoneses, y que si no hubiera sido por esa filosofía propia de los japoneses, capaz que no se hubieran levantado de la gran crisis que ocurrió en 1945 en el estallido de la bomba atómica en Hiroshima. Entonces, gracias a ese espíritu de aplicación esencial de estos códigos que hoy los vamos a compartir, gracias a ello, pues Japón hoy es una potencia mundial. Sí, ese país pequeñito, el país del sol naciente, nos da unas lecciones importantes. Entonces, para mí es un gusto enorme presentarles el código Bushido, el código Samurai. Es un principio de elementos básicos, como dije antes, que se desarrolla en Japón hacia más o menos los siglos XII a XVI, como una ley, dice aquí, que regía la vida de estos guerreros samuráis, ¿no? Principios sencillos, fíjate, que fueron creados con el objetivo de mantener a una nación unida en tiempos problemáticos. Hoy se estará pareciendo a lo que hace varios siglos se está pareciendo el momento en que estamos viviendo, además de formar a un guerrero, fíjate, con virtudes muy sólidas. No formar a una persona violenta, a alguien que está dispuesto digamos, a ganar a pesar de, ¿cierto? Sino que alguien que está dispuesto a generar unas acciones de triunfo, de victoria, pero basadas en unos códigos. Y se semeja porque probablemente hoy, cierto, no probablemente, verdaderamente es cierto, hoy ya no estamos, por ejemplo, en la época de las batallas campales, pero constantemente los seres humanos estamos viviendo nuestras propias batallas, nuestras propias guerras, y bien vale la pena considerarnos como guerreros. ¿No nos gustaría entonces, esa es una buena pregunta, no nos gustaría entonces conectarnos con el alma japonesa y el principio samurái con este código Bushido? Les presento al primer código, que se llama Yi, justicia, honradez. A manera de mnemotecnia, me encantaría proponerles lo siguiente para aprender. Resulta que son 7 principios los que rigen el código Bushido. ¿Qué tal si para ayudarnos a regenerar una mnemotecnia, un recorderis, y que los pudiéramos interiorizar mejor, conectémoslos con los días de la semana, comenzando con el domingo? Casualmente, el domingo en inglés es Sunday, ¿cierto? Entonces, si Sun viene de sol, ¿sabían ustedes que los días de la semana justamente se los otorgaron a los planetas? Comenzando el domingo se lo dieron al sol, el lunes se lo dieron a Monday, a Moon, a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves
a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno. Fíjate, ¿cierto? Es así como es el origen de los días. Entonces mi propuesta es, conectemos justicia con el domingo. O sea, el domingo es el domingo de la justicia. ¿Y qué dice esto? Mira, para un auténtico samurái no existen las tonalidades en lo que se refiere a honradez y justicia. Solo existe lo correcto y lo incorrecto. Sé honrado en tus tratos con todo el mundo. Cree en la justicia, pero no en la que emana de los demás, sino en la tuya propia. Es decir, mira cómo esto lo podemos conectar con esa regla de oro, con la ley de oro. Hazle a los demás aquello que quieres que te hagan a ti. Solamente eso. A eso se refiere este tema de la justicia. Y aquí permítanme conectarlo también con el momento que estamos viviendo. Principio con un sistema o con un modelo comercial que me encanta, me fascina, el sistema de mercadeo por redes, porque es la oportunidad de aplicar justamente el tema del día de hoy es el liderazgo en Sanki, con el Bushido, conectar este tema con el liderazgo. Me gusta el tema del liderazgo desde estos principios y sobre todo porque el mercadeo por redes y sobre todo Sanki están siendo los vehículos perfectos para poner en juego nuestra madera y nuestra capacidad de aprender y sobre todo nuestra capacidad de aplicar. Entonces viene aquí el juego del domingo, de la honradez y de la justicia, es decir, me conecto con lo correcto y lo incorrecto. Cada vez que yo me conecte con una duda, con una dificultad, pues, ¿qué será lo correcto? Primero, por ejemplo, ¿qué es lo más importante para la vida de los seres humanos? La salud. Hoy lo estamos viendo, lo estamos validando. El activo más importante, inclusive de toda economía, es la salud. ¿De acuerdo? Entonces, lo correcto y lo incorrecto es justamente la salud. Sin salud todo es nada. Y entonces, desde allí comienzo a trabajar, por ejemplo, el honradez significa es que honro cada momento, honro mi vida, honro las capacidades que tengo, honro mis amigos y sobre todo honro las oportunidades que día a día se me presentan y honro justamente, fíjate, justamente honro, justicia, honradez, honro esta oportunidad que nos ofrece Sanki. San, respeto, Ki, energía, fíjate, honro la oportunidad que me da la vida de conectarme con lo esencial de la vida, con el alma de la vida, fíjate, que es tener respeto por mi vida misma, por mi energía, por mi espíritu. Entonces, domingo, G de justicia, de honradez. El lunes, ¿qué será? El lunes es de valentía. El lunes es el comienzo laboral de la semana. Entonces necesito valor heroico. Álzate sobre las masas de gente que teme actuar. Ocultarse como tortuga en su caparazón no es vivir. O sea, la vida está justamente allí, en el campo de batalla, en el campo donde yo genero mis emprendimientos, donde yo genero mi valor heroico y actúo basado en ese heroísmo. Por supuesto que hoy la vida nos está poniendo la oportunidad de actuar desde aquí, fíjate, de emprender en este mundo digital, en este campus digital, donde también estamos aprendiendo a que sí es posible ganar nuestra propia batalla. Un samurái debe tener valor heroico. Dice aquí, es absolutamente arriesgado, es peligroso, es cierto, pero también es vivir la vida de forma plena, completa y maravillosa. Por supuesto que solamente el hecho de que salgamos y de que nos conectemos con el juego y la batalla de la vida ya representa
un riesgo y el asumir ese riesgo necesitamos como seres humanos pasar del modo víctima al modo asumir, al modo hacerme cargo, del modo crisis al modo crecer, del modo donde yo estoy en forma de víctima al modo victoria, fíjate. Eso me conecta a mí. Y hoy, fíjate, no vale la pena quedarnos encerrados, aunque geográficamente la vida nos ha puesto a encerrarnos, a confinarnos, pero no puedo quedarme encerrado en mis creencias, en mis miedos, en mis temores, en mis juicios caducos, arcaicos, sino más bien atreverme a conectarme con lo mejor que me está ofreciendo la tecnología y la ciencia, fíjate. Y si yo, por ejemplo, estoy siendo ciego a ello, pues quitarme esa venda de mis ojos y decir, quiero ir ver más allá, justamente lo que el sol naciente me está presentando. El coraje heroico no es ciego, es inteligente, fíjate, y fuerte. ¿Qué significa esto? Que necesitamos trabajar con estrategia, es decir, ese valor heroico tiene que ir sumado al conjugarnos con estrategia y eso nos conecta pues con el sistema S3, con lo que nos está ofreciendo Sankey, con las herramientas además. Fíjate, aquí este samurái tiene una herramienta que es su espada, su espada con la cual juega la batalla, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son nuestras espadas? Pues nuestros productos, nuestras herramientas, el sistema, estas presentaciones, los entrenamientos, las capacitaciones. Este es el trabajo de jugar inteligentemente y fuertemente, ¿eh? El martes viene con la compasión, yin, compasión. Fíjate que es bonito este tema, ¿eh? Porque no es compasión, no es solamente compadecerme porque otro está mal, ¿cierto? Eso más bien es lástima. La clave de la compasión es que, fíjate, mediante un entrenamiento intenso, el samurái se convierte en rápido y fuerte. Clave palabra, entrenamiento. Yo necesito entrenarme. ¿Entrenar qué? Mi mentalidad, una mentalidad victoriosa, una mentalidad guerrera, una mentalidad próspera, una mentalidad abundante. El problema es que no nos lo creemos. Vivimos en modo no merecimiento, vivimos en modo no creérnosla. Es que ni siquiera nos imaginábamos la posibilidad de tener una salud plena, abundante. Menos nos imaginábamos la posibilidad de tener sueños y de ser capaces de lograr los sueños. No es como el resto de los hombres, ya que el samurái desarrolla un poder tan grande que debe ser usado solo para el bien de todos. Fíjate, un entrenamiento que me lleve a mí a el bien mayor. El bien mayor conecta pues con la compasión de ayudar a los hermanos en cualquier oportunidad. Si la oportunidad no surge, se sale de su camino para encontrarla. Entonces, fíjate aquí, de apoyarnos, el mercadeo por redes, tenemos uplines, tenemos downlines, tenemos crownline. Es una familia que necesita cooperación. En estos tiempos modernos necesitamos conectarnos con la cooperación. Esa es otra palabra mayúscula que necesitamos interiorizarla. Fíjate, no para salirnos de Sankey, que esa es la, digamos, la salida demasiado fácil. Ah, bueno, no me está yendo bien en Sankey, me salgo, ¿eh? No, sino más bien es para que si la oportunidad no surge, salirse del camino de qué? De ese camino que me tiene aquí con mis pensamientos enclaustrado, de esa forma de pensar que me ha encaminado a un mal resultado. Por eso yo necesito el entrenamiento, necesito audios, necesito videos, necesito libros que me conecten justamente con esta oportunidad. Necesito relacionarme, no con el vecino que está quebrado y enfermo, sino con las personas que realmente nos estimulan y se convierten en modelos de excelencia
para estar con ellos. Así que, siguiendo esta orden de ideas, el rey, que es el miércoles, nos conecta con el respeto, con la cortesía. Ser un guerrero, fíjate, esto es hermoso, no justifica la crueldad, no significa, no conecta con la violencia. Los samuráis, ¿cierto? No tienen motivos para ser crueles. No necesitan demostrar su fuerza a nadie. No necesitan humillar a nadie. Necesitan solamente demostrárselo a sí mismo. Un samurái, por el contrario, debe ser cortés, debe ser amable, especialmente hacia sus enemigos, fíjate. Sin esta muestra directa de respeto hacia sus oponentes, el samurái no es mejor que los animales, fíjate. Es decir, si nosotros no generamos, porque algo que nos diferencia a los seres humanos de los animales es la capacidad de pensar, la capacidad de intencionar y la capacidad de imaginar. Entonces no tiene sentido que se generen nuestros impulsos arcaicos de lucha y de supervivencia y de solamente que o vivo a merced de los demás. No, ese capitalismo salvaje tiene que ser domesticado con un capitalismo solidario y Sankey justamente es el vehículo perfecto para ello. El samurái dice, es temido por su fiereza en la batalla, pero es respetado por su manera de tratar a los demás. La auténtica fuerza interior del samurái se vuelve evidente en tiempos de crisis, en tiempos de dificultades. Ahí se mide realmente el carácter. Estaba revisando un samurái, si no está en tiempos de batalla, ¿sabes qué está haciendo? Está dedicado a arreglar los jardines, a generar arreglos florales, a expresar su naturaleza artística. ¿No les parece maravilloso esto? Sigamos aquí con la presentación. El viernes viene con el honor, meio, honor. El auténtico samurái solo tiene un juez de su propio honor, él mismo. Las decisiones que toma y cómo las lleva a cabo son un reflejo de quién es en realidad. Nadie puede ocultarse de sí mismo y los samuráis no son una excepción. Aquí viene el tema que es maravilloso y justamente nos conecta con este otro maravilloso libro de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. Sé impecable con tus palabras. Válido esto para un samurái cuando dice algo, para ellos es hacer realmente. ¿Y cuál es el honor? Fíjate, la calidad de decisiones que toma. Me encanta este tema del honor porque recientemente en una junta inteligente de Sankey tengo el privilegio de estar perteneciendo a ese círculo inteligente donde el ingeniero Alejandro López Tello nos puso un desafío, es decir, que digamos, ¿cuál es tu honor? Cuando él cuenta una historia, el ingeniero Alejandro López Tello se conectó con el doctor Villida Deas, o sea, le dijo, ¿cuál es tu honor? Es decir, ¿cuál es el honor? Aquello por lo cual se está dispuesto a entregar la vida. Y hay ese reto, ¿eh? ¿Cuál es el honor tuyo? Te pregunto. Yo te lo puedo decir, estoy dispuesto a entregar mi vida por mi salud, fíjate, paradójico, mi vida por mi salud, por mis sueños, por mi familia, por la expresión de la excelencia en todos los órdenes de la vida. Y ese es un compromiso público, ¿eh? El honor es respetar los acuerdos, el honor es respetar la palabra, es respetar a los demás y es respetar esta oportunidad que la vida nos está dando. Makoto, sinceridad, honestidad, el sábado de Makoto. Cuando un samurái dice que hará algo, es como si ya estuviera hecho. Eso conecta con el honor. Nada en este mundo lo detendrá en la realización de lo que ha dicho que hará. Es decir, lo hago, ¿eh?
no ha de dar su palabra. Fíjate qué bonito esto. Hasta allá nos lleva el código Bushido. No ha de prometer. El simple hecho de hablar ha puesto en movimiento el acto de hacer. Es decir, hablar y hacer son una cosa. Pensar y sentir, por ejemplo, son una sola cosa, ¿eh? Así que esa es la misma acción. El pensar ya es una acción. El sentir es una acción. Entonces, fíjate, son principios importantes en los cuales la vida pues, nos ha puesto en un mundo corrompido, en el que probablemente en algún momento de nuestra historia generamos un acto torcido, ¿cierto? Somos humanos, venimos de un mundo en el cual lastimosamente estos principios fueron vilipendiados, estos principios fueron caducos, entre comillas, pero en estos tiempos modernos, si queremos perdurar, si queremos permanecer, si queremos llegar a esos 100 años de una manera saludable y digna, si queremos entrar, digamos, en una empresa legendaria, y Sankey no solamente le está apostando a eso, Sankey lo tiene como una definición. Su honor es tener una empresa para más de 100 años. Hay empresas japonesas que tienen más de 100 años. Ese es el honor que nos está generando. Por aquí tuve un pequeño error. Chugi es sábado. Es el deber, es la lealtad. Para el samurái, haber dicho o hecho algo significa, fíjate, que ese algo le pertenece. Es responsable de ello y todas las consecuencias que le sigan. Un samurái es intensamente leal a aquellos bajo su cuidado. Recuerden que samurái significa, viene de samura, proteger, servir. A eso está conectado este código Chugi. Para aquellos de los que es responsable, permanece fieramente fiel. La lealtad es una condición innegable. Las palabras de un samurái son como sus huellas. Puedes seguirla donde quiera que él vaya. Por ello, el samurái debe tener cuidado con el camino que sigue. Cuídate donde andas. Mi madre, querida madre, decía un día, cuídate con quien te relacionas. Y yo rebelde le decía, ¿y para qué me trajo a vivir a este barrio? Porque ya no quería que yo me relacione con ciertas personas, porque para ella era vital el tema de la relación. Hoy la entiendo completamente, ¿ok? Entonces, para este tiempo ya las cosas están servidas. Como dice una frase muy bonita, tenéis los colores, tenéis los pinceles, pinta un paraíso y entra en él. El paraíso también ya tenemos la capacidad de pintarlo, la intencionalidad a través de nuestros sueños, la intencionalidad a través de nuestras acciones y sobre todo a través de este código. Fíjate cómo aquí una fotografía real de no sé qué tiempo tenga, esta fotografía se está mostrando, fíjate, los códigos, los principios de samurái, porque son los mapas rectores de acción de las familias, porque los samuráis vienen de familias y tenemos el gusto de conocer porque a una persona que es una mujer, a Machiko Ikeoko, que ella viene de esa leyenda japonesa, de esa tradición de samurái, y que la conocemos y ha estado en Colombia, ha estado en México, y muchos tenemos la oportunidad de habernos fotografiado con ellas. Esta fotografía preparando me generó mucha nostalgia porque es que mis hijos eran pequeños cuando iniciamos el camino de los sueños. En la parte superior derecha, si te das cuenta, lástima que quedó un poquito cortada la fotografía, hay un velero en alta mar, en un afiche, y dice allí, sigue la dirección de tus sueños. Y generamos nuestro primer mapa mental, nuestra primera sueñógrafo de lo que nos hablaba en sí el otro día, hace 15 días, maravilloso porque fíjate, hemos sido fieles a los sueños. Y si te das cuenta, por ejemplo, aquí en todo el centro está la fotografía de la Torre Eiffel, tuvimos la oportunidad. Sí,
debo decirlo, no estaba en el sueño porque de pronto mi mente no me daba para decir voy a llegar a Japón, pero fuimos soñadores y nos hemos convertido en una familia que genera un emprendimiento orientado al bienestar, a tener una vida con propósito, a atrevernos a realizar. Y esta fotografía, cuando tuvimos la oportunidad de tomarla en un evento de Sanki aquí en Bogotá, aquí en Colombia, ¿cierto? Donde quien quiera se tomaba esta fotografía, fíjate, emulando a los japoneses. Y aquí estoy con mi familia samurái, ¿cierto? Estas reuniones que tenemos, este emprendimiento, lo validamos porque si me preguntas cuál es mi honor, pues mi honor es mi familia, que a quien desde niños trato de continuar el legado generado por mis padres, por mis abuelos que son de origen campesino, pero que crecimos, fíjate, desde la humildad, crecimos lleno de valores, lleno de principios, y es la oportunidad entonces para poner en práctica estos principios. Y yo te invito a ti a que conectes a tu familia, a que conectes a tus amigos con esta filosofía de vida y este proyecto de vida maravilloso. Y por eso quiero mostrar, hacer pública, fíjate, para mí este gran significado, el hecho de que fuimos invitados aquí como por haber calificado a doble diamante a mi querida esposa y a mí, firma por el ingeniero Alejandro López Tello, por estos personajes, donde nos invitan, fíjate, el camino a la grandeza es un proceso de crecimiento secuencial de dentro hacia afuera. Es decir, fíjate, desde los principios, desde los códigos, desde las filosofías que nos llevan a tener a nosotros las actitudes, los comportamientos que nos orientan hacia los resultados, hacia las estrategias. Y producto de eso, tuvimos la oportunidad de conectarnos con el alma japonesa y vestir estos vestidos propios de los japoneses y conectarnos con estas personas maravillosas como Machiko allá en Japón y el doctor Vigid Edeas. Algo realmente fantástico, algo maravilloso. Un hermoso recuerdo que tengo justamente de Japón. Fíjate, es este hermoso madero que me lo entregó el ingeniero Alejandro López Tello junto con Machiko cuando calificamos en un evento hermoso, magno, allá en México hace ya casi 2 años, y que es un legado y que esto representa más que el oro. Este es un lingote de madera, pero que está repleto de simbología, está repleto de una serie de connotaciones espirituales importantes. El haber conocido a estas personas como el doctor Vigil Edeas, todo un científico, pero también todo un empresario, heredero de una legión de empresarios y de científicos, junto con su hermano Marvin y Machiko, fíjate que representan esa historia y ese regalo que tiene Japón para el mundo. Y haber estado allí en el Golden Gate, allá en el Templo Dorado, perdón, en el Templo Dorado allá en Kioto, Japón, con el ingeniero Alejandro López Tello. Y quiero honrar también la vida, el atrevimiento, el coraje, la valentía que el ingeniero Alejandro López Tello tuvo. Un buen día, estaba en dificultades, tuvo una visión y con el mínimo de recursos, no después de 3 meses, no después de 1 año, no después de 1 mes, a la siguiente semana le dijo Alejandro, al doctor Vigil Edeas, allá voy. Y fue cuando comenzó esta linda historia, que si no hubiera sido, fíjate, por esa honra que el ingeniero Alejandro López Tello tiene para ese cuidado hacia sus conciudadanos, a los latinoamericanos, si no hubiera sido por eso, pues realmente no hubiera tenido el compromiso de tener la decisión y el coraje para estar aquí con nosotros. Han habido tiempos de dificultad, pero fíjate, hoy la vida nos está demostrando que sí es posible generar y apuntar a un norte nuevo, a un norte diferente, el norte de tus sueños, el norte donde nos ofrecen, fíjate, el honor es defender nuestra salud,
defender nuestra riqueza, el aprendizaje que nos lleva a la sabiduría, la riqueza en nuestras relaciones, y esas relaciones nos conducen, fíjate, a un disfrute. Esa riqueza nos conduce a un disfrute, esa salud nos conduce a un disfrute, el aprendizaje, la sabiduría nos conduce a un disfrute esencial de la vida, de este solamente acto que nosotros tenemos de respirar y de ser capaces de respirar, y sobre todo, ¿sabes de qué? De tener la capacidad de darnos cuenta, de tener conciencia de que podemos hacerlo y de que podemos triunfar y de que podemos estar en modo victoria, en modo creación, en modo prosperidad. Es por eso que hoy coge más fuerza. La salud no lo es todo en la vida. Sin salud todo es nada. El filósofo alemán Schopenhauer. Y terminamos esta frase bonita, esta presentación, con esta frase que para mí es rectora. Si no aprendes a ser feliz en este mundo, ¿para qué mundo lo estamos reservando? El tiempo es ahora, el tiempo ha llegado. Y hace poquito conocí algo que es maravilloso y quiero compartirlo hoy con ustedes. Ya lo vengo haciendo con mis amigos acá en Colombia. Conocí de que el robar no es pecado, de que el mentir o el matar tampoco son pecados. Entonces, ¿qué es pecado? El tema es que el robar, el matar, el mentir y todo lo que consideramos pecado y todo lo que consideramos negativo, esos son consecuencias del pecado. Entonces, ¿cuál es el pecado? El pecado es no ser felices. Y fíjate, para ser feliz, yo necesito unos códigos. Yo necesito unos principios, necesito una filosofía que son el estandarte de vida. Principios de justicia, de valor, de compasión, de respeto, de honor, de honestidad, deber y lealtad. Es decir, el pecado es no vivir bajo estos principios. Muchas gracias, estimados amigos. Sean felices. Sigamos conectados con esta maravillosa experiencia de ayudar a contribuir a expandir esta fuerza de bienestar en el mundo. Mi nombre es William Rosero. Soy Fuerza Bienestaria y vivo Sankey. Feliz día.